Hola, buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de continuar estas 13ª jornadas de editores universitarios. Esta vez con intención de reflexionar sobre la inteligencia artificial, sus usos, su impacto y experiencias que pueda haber en torno a ella. Entonces, congregamos una mesa con 3 personas que nos van a hablar un poco de su experiencia y bueno, también con quienes reflexionaremos acerca de estos temas. A mi izquierda tengo en primera instancia a Diego Fernández Lesac, luego a Santiago Liach y finalmente a Flavia Costa. En ese orden vamos a ir charlando. Voy a presentar a Diego en primera instancia. Diego es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires. Se ha dedicado a la investigación en la frontera entre la inteligencia artificial y la neurociencia. Y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, entre otros datos. Con Diego yo quería hacer como una especie de introducción, ¿no? Y parafraseando un poco a Carver, preguntarle de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá charlando de esto. Y para empezar hablando de la inteligencia artificial no puedo no citar al padre de la computación, Alan Turing. En 1950 él sacó un artículo científico en una revista que se llama Mind, Mente la revista, y en el artículo, que tiene un título complicado, básicamente empezaba diciendo ¿pueden las computadoras pensar? Y en esa presentación Alan Turing proponía que hablar de inteligencia era muy complicado. Entonces, ¿podemos decir que la computadora piensa? Bueno, definamos pensar, definamos inteligencia. Y claramente eso es muy complicado desde todo punto de vista. La inteligencia humana es difícil de definir, entonces ¿cómo hacer para definir la inteligencia maquinal de la computación? Y entonces propuso una idea muy astuta que ya tiene más de 50 años, que es, bueno, supongamos que el ser humano es inteligente. Entonces, una computadora va a ser inteligente cuando replique el comportamiento humano. Entonces, no hace falta definir la inteligencia para poder saber si una computadora es inteligente o no, sino verificar que la computadora replique el comportamiento humano. Y ahí se abre un abanico de posibilidades. Bueno, replico la forma en que habla, replico la forma en que interactúa, replico solamente las palabras. ¿Qué replico de todo lo que hacemos los humanos? ¿Qué de todo lo que hacemos es inteligencia y qué no? Entonces, Turing lo redujo a un ejemplo muy, muy chiquitito que se conoce como el test de Turing. Para los que vieron la película por ahí o que leyeron algo de Alan Turing, es conocido el test de Turing, que básicamente consiste en, bueno, encierro a un juez en un cuarto que no pueda ver hacia afuera de esa habitación. En otras 2 habitaciones pongo a un ser humano y a una computadora, y la idea es que el juez, mediante haciendo preguntas a través de chatear por computadora, pueda saber en cuál de las otras habitaciones hay un ser humano o una persona. Esta es una simplificación, en realidad es más rebuscado el ejemplo que dio Turing, pero esta es un poquito el ejemplo. Entonces, en ese escenario, fíjense cómo Turing redujo un montón de cosas. Por ejemplo, la estética no es parte de la inteligencia. O sea, si yo miro una lata, sé que es un robot y no una persona. Bueno, acá Turing dice, eso no me importa, pongo una habitación. Tampoco me importa la voz, porque en ese momento replicar la voz humana, el timbre de la voz, era muy complicado. Enseguida se notaba ese sonido latoso de un robot. Bueno, entonces listo, hacemos un chat. En ese momento el chat empezaba a tratar de desarrollarse, entonces la idea es, bueno, que no me mande la señal, sino que sea directamente tipeado, porque si era escrito, tampoco. La computadora enseguida iba a ser detectable como computadora y no como humano. Entonces, ese es el ejemplo. Y así nace el concepto de inteligencia artificial 1950. A partir de ahí hubo un montón de desarrollo. Y en los últimos 10 años, que es cuando se puso de supermoda la inteligencia artificial, en realidad lo que se pone de moda es lo que se conoce como machine learning, aprendizaje computacional, aprendizaje maquinal, tiene distintos nombres en su traducción, aprendizaje automático a veces.
¿Y en qué consiste? Bueno, ahora tenemos muchos datos y la computadora es muy buena haciendo cuentas. Entonces, a partir del análisis de los datos, la computadora es capaz de encontrar patrones que se pueden replicar en escenarios nuevos. Entonces, esa idea de analizar un conjunto grande de datos, encontrar los patrones y poder proyectarlos en datos nuevos, es lo que hoy se puso de moda en los últimos 10, 15 años como inteligencia artificial, que en realidad es Machine Learning y es una rama chiquitita de la inteligencia artificial. Así, con eso empiezo para resumir un poquito las definiciones originales. Bien, ¿podrías comentarnos un poco cómo fue luego de ese puntapié, digamos, cómo ha sido el desarrollo de la tecnología y cómo llegamos al punto en el que estamos? Bueno, cuando Alan Turing plantea esto, el test de Turing, el objetivo siempre fue, bueno, agarremos al mayor experto en un área, el que sea, logística, geolocalización, resolución de ecuaciones diferenciales, lo que se les ocurra, y digámosle que baje a tierra lo que cree que hace cuando resuelve un problema de esas características para dárselo a la computadora y darle la inteligencia a la computadora. Ese fue el enfoque inicial de la inteligencia artificial. Hoy tiene nombre y apellido, se llama sistemas expertos, en donde los expertos son los humanos y les transmiten esa expertise a la computadora. Y durante, diría, 30 años, ese fue el estándar de facto de la inteligencia artificial. Un experto del área que fuera bajando a tierra en forma de reglas de programación. Era alguien que tenía que saber resolver un problema, pero de alguna manera saber hablar con las computadoras, o programar o saber contarle a un programador lo que quería decir, en cualquier caso. Pero siempre había un experto que era el que resolvía el problema. De hecho, el primer programa considerado, el primer programa de inteligencia artificial, es uno sobre lógica, cómo un matemático resuelve problemas de la lógica, y lo hicieron dos matemáticos escribiendo un programa acerca de cómo ellos mismos resolvían problemas de lógica. O sea, así nace, y durante 30, 40 años es como evoluciona la inteligencia artificial, agarrando expertos de área y resolviendo ese problema en particular que el experto lograba bajar con reglas, ecuaciones o lo que fuera. Tiempito después empiezan a haber estas grandes masividades de datos que hay ahora. Un hito muy conocido en eso es un algoritmo que se llamó Deepface, que es la detección de caras en fotos, que fue cuando se popularizó Facebook y todo el mundo etiquetaba a sus amigos, familiares, etc. Bueno, a partir de ahí apareció una base de datos inmensa de caras y nombres, y entonces se pudieron entrenar algoritmos en donde ya no había expertos bajando las reglas, sino que había datos etiquetados. De vuelta, acá hay una especie de experto. El experto es todos nosotros etiquetando fotos. Ahí hay un experto. Pero ya no está más esa bajada a tierra de que sepa hablar con un programador para que ese programador baje las cosas a un programa. Entonces, esta es si quieren, cuando nos movimos del mundo de los sistemas expertos a la inteligencia artificial orientada a datos, el machine learning orientado a datos. Y el último pasito que pasó en los últimos 2 años, un año, es lo que hoy se conoce como inteligencia artificial generativa, que es, bueno, ya no necesito ni de los humanos para entrenar. Hay un montón de texto metido en Internet. Si logro encontrar regularidades, ya no necesito que alguien me etiquete, esto es un sujeto, esto es un predicado, esto es el verbo, este es el... No, la computadora solamente mirando texto, sin que nadie le diga absolutamente nada, aprende a escribir. Y eso es lo que hoy muchos conocemos, ChatGPT y todos los derivados de eso, ¿no? Entonces, ese es el último paso dentro de esta secuencia de aprendizajes de sistemas expertos a aprendizaje automático basado en datos, y ahora ya basado en datos que ni siquiera tienen una bajada de humanos expertos diciendo a la computadora qué tienen que hacer, sino que la computadora directamente aprende esas reglas. Y datos que por ahí vamos cargando nosotros, datos digitales, digamos, que
ponemos en nuestras redes sociales o en cualquier formulario que llenamos para una aplicación o lo que fuere, y también datos biométricos cuando marcamos el ingreso al trabajo y demás. Uno de los conceptos que siempre está rondando todo esto, y sobre todo pensando a futuro, es el de singularidad. Y bueno, se dice mucho que la inteligencia artificial aún no es creativa, y eso, bueno, implica como pensar y definir también qué es lo que entendemos por creatividad. Y así que te voy a pedir, por favor, si me puedes dar tu opinión al respecto, o si es que hay alguna definición también, y que nos comentes más o menos qué es esta idea de singularidad, si es que vamos hacia ella, ya llegamos, estamos cerca. Es interesante tratar de entender un poquito cómo funciona ChatGPT o un ejemplo de imágenes que voy a contar ahora a continuación. ChatGPT básicamente lo que hace es adivinar la próxima palabra. Yo le doy una frase y adivina la próxima palabra. Eso es todo lo que hace ChatGPT. Entonces, si yo escribo una pregunta, adivina que la próxima palabra es la primera palabra que tiene que contestar a un signo de pregunta que cerró. Y si no pongo el signo de pregunta, en una de esas continúa porque se da cuenta que había un signo de apertura de pregunta y entonces continúa la pregunta hasta que la cierra en algún momento. Entonces, eso es lo que hace ChatGPT. Entonces, adivina cuál es la próxima palabra más probable según una base de datos inmensa que es todo lo que hay en Internet. Entonces, es muy bueno adivinando la próxima palabra. Es muy bueno. Entonces, ahora déjenme cambiarles un poquito el ejemplo para hablar de creatividad. En general, yo no soy del ambiente artístico, pero cuando hablo de creatividad me voy a las imágenes. Me salgo del texto y me voy más a las imágenes, así que quiero contar un poquito de imágenes. Así como existe ChatGPT en texto, existe una versión similar en imágenes, que se llama DALL-E 2, es el más conocido, pero hay otros, hay un montón de estos. Ahora salió uno que es libre y se puede usar y lo vamos a estar presentando en uno de los stands acá de la feria, que se llama Stable Diffusion. No importa el nombre, pero que lo que hace básicamente es, si uno tiene una imagen de la cantidad de puntitos de colores que quieran, digamos 1024 por 1024, si yo agarro de todas las imágenes posibles al azar de una bolsa, me sale ruido, me sale como si fuera la lluvia de la televisión cuando se quedaba sin señal. Acá creo que puedo decir eso y todos entienden lo que digo. Ahora, sacar de esa bolsa de imágenes que son la gran mayoría ruidosas y que aparezca, por ejemplo, una cara de un ser humano es muy difícil. Bueno, lo que han logrado estos algoritmos es ordenar ese universo gigante de imágenes, cosa que yo pueda decir, bueno, dame una imagen de una cara humana. Y sorprendentemente aparecen caras humanas de algo que nosotros decimos que es humano, pero no es que es una foto de una persona. Es una colección azarosa de puntitos de colores que si a cada uno de ustedes le pregunto, ¿es esto un ser humano? Me van a responder que sí, créanme. Entonces, en esa bolsa, algo que yo charlaba con ellos antes de esta presentación, están todas las caras de los Neandertal, todas las caras de la gente que existió, de los que existen hoy, de los que vayan a existir en el futuro. Están todas las caras de los seres humanos que podrían existir, que existieron y que vayan a existir. Entonces, dicho eso, ahora la computadora en algún sentido puede ser creativa. Dame una cara de una persona con tales características. Lo podés encontrar. Entonces uno podría pensar en, bueno, pero vos le estás diciendo qué es lo que querés. La creatividad es tuya que le pedís a la computadora, dame esto. Bueno, pero la computadora puede decir, dame uno. Y ahí no hay nada creativo de parte mía. Yo estoy diciendo, dame una cara. Y me va a dar una cara. Una cara que puede ser deforme a veces razonable, a veces lo que yo quería, a veces distinto. Entonces, la definición de creatividad en donde la computadora respondía a la creatividad del humano que le pedía cosas, ahora está un poquito en juego, porque a uno le puede empezar a pedir cosas muy genéricas, no creativas, y donde el resultado cumpla con esas normas que no necesariamente son creativas. Por ejemplo, dame una cara, y donde la creatividad de elegir qué cara te muestra pasa por la computadora. Se está corriendo un poquito el límite de la creatividad. Bien, eso sería lo que entendemos, o sea, cuando la máquina ya no necesite de nosotros para generar contenido y demás, ¿estamos en ese estadio o no? ¿O eso es a lo que llamamos singularidad? No sé, eso me gustaría que
que nos comentaras. Mira, singularidad se lo llama a cuando la computadora pase a tener free will, digamos, conciencia, decisión propia para hacer lo que quiere. Hoy vos apagás una computadora y ya está, dejó de tener decisión propia. Entonces, el concepto de singularidad es un poco filosófico y difícil de materializar en el mundo real. Pero, por ejemplo, mientras estaba esperando afuera para entrar, me llegó de mi cuñado un mensajito de WhatsApp de una propaganda de pizzas generada por inteligencia artificial. O sea, le pidieron a una inteligencia artificial hacer una propaganda de pizzas. Armó un guión, armó una secuencia de imágenes. Y si mirás el video, las manos son raras porque los generadores de imágenes con las manos pifia y cuando se mete la pizza en la boca es medio raro, se le deforman los dientes. Pasan cosas raras, pero es una propaganda de pizza que está muy bien. Querrías comer esa pizza. Entonces, efectivamente, esta nueva ola de inteligencia artificial generativa está corriendo el límite de lo que puede hacer la computadora y donde todavía había necesidad de los seres humanos y donde ahora ya, no digo que no haya necesidad, pero donde la pelea. Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Voy a darle paso ahora a Santiago Liach. Santiago organiza desde el 2020 el Mundial de Escritura y dirige una escuela también de escritura. Ha publicado varios libros de poesía y Crónicas Canallas, que es un libro de narraciones personales acerca de la temporada de una de las temporadas en las que Rosario Central jugó en la B Nacional. Bueno, ha publicado reseñas y ensayos en diferentes medios. Y lo hemos convocado para charlar un poco también sobre el rol de los autores o tu experiencia como autor, qué has podido experimentar con la inteligencia artificial, qué nos puedes decir al respecto y bueno, eso. Bueno, yo lo que puedo contar es que mi experiencia como autor más bien ha sido la del que trabaja... o la del que ha ido descubriendo que el trabajo individual del autor siempre, como sabrán quienes están acá, siempre es un trabajo que finge ser individual, pero que en realidad es colectivo, ¿no? En algún momento de mi vida lo que me tocó fue, sobre todo, dar talleres de escritura, esconderme detrás de quienes aspiraban a la escritura y ir entendiendo eso, ¿no? Que la creación literaria, que es esto que por ahí estamos conversando acá, o que ronda la cuestión de la inteligencia artificial, esto de la creación a partir de la creación, la RAE dice que la creación es producir algo nuevo, ¿no? Pero esa es quizá una definición que al menos en términos literarios es ingenua, porque no hay nada nuevo, se trabaja con la tradición, se trabaja con lo ya escrito y así también opera la inteligencia artificial. Entonces, mi experiencia como autor hasta ahora es bastante pobre. Lo que tiendo a entender es que la inteligencia artificial en términos literarios trabaja un poco con la mediana, ¿no? Con lo que el sentido común o con lo que la mayoría probabilística entiende que es la siguiente palabra, ¿no? Y la literatura, más bien, lo novedoso en literatura, un texto novedoso en literatura es un texto que se cuestiona por el género en el cual se inserta, ¿no? De algún modo toma la tradición y la cuestiona. Y en ese sentido veo todavía una distancia grande entre el uso posible de la inteligencia artificial para la creación literaria. No, por supuesto, como una ayuda, ¿no? Porque hoy en día damos por supuestas un montón de cosas y hace 30 años se escribía a máquina, ¿no? O 40. Por supuesto que es un gran asistente. Lo veo todavía lejos de esto que también es algo inestable que podemos llamar creación literaria, ¿no? Bien, hablabas ahora de que a raíz de tu experiencia como tallerista y demás, pensabas en la escritura como una especie de trabajo quizás no tan individual, si se quiere, y en las charlas previas que tuvimos nos comentabas también
acerca de el uso que hiciste en su momento, quizás ahora también, de redes sociales, también como para vincular con la escritura y demás. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, creo que vivimos una época un poquito esquizofrénica, ¿no? Esta misma feria, llamada Feria del Libro, no sabemos si es un museo o algo que apunta hacia el futuro, ¿no? Está este objeto tecnológico llamado libro, que para quienes operamos en el mundo literario sigue siendo un lugar de consagración, y simultáneamente todos escribimos y leemos en este, yo lo digo, libro de arena, que es el teléfono inteligente, ¿no? Nos dicen que es inteligente, que es la inteligencia otra vez. Creo que, digamos, las paredes y los muros del mundo literario se vieron totalmente transformadas por Internet y por la posibilidad de la publicación instantánea, ¿no? Hace más o menos 20 años estamos ante esta posibilidad de que cualquiera puede publicar y ser leído en cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto está al acceso, es accesible para cada vez más gente. Entonces, bueno, otra vez, por un lado, me parece que los supuestos que maneja la literatura han sido transformados. Por otro lado, creo que esta es una época muy literaria, esta es una época en la cual los recursos de la retórica y de la literatura funcionan en las redes sociales, ¿no? Los trolls, las cancelaciones, las polémicas de Twitter son algo que ya podemos observar en la historia de la cultura y de la tradición literaria. Así que en ese sentido, para quienes nos hemos dedicado a la experiencia literaria en esta época, creo que por un lado tenemos herramientas y por otro lado es un momento fascinante de cambio cultural, ¿no? Bien, hemos charlado sobre cuestiones asociadas a creatividad, creación, autoría y demás, y también en las charlas que tuvimos previa a esta mesa, hablábamos mucho sobre Borges como precursor de varios de esos conceptos, y bueno, vos sos un entusiasta de su obra, así que me gustaría que nos charlaras un poco también sobre eso. Sí, Borges es un problema para la crítica literaria. Hace 20 años un libro de un autor, Carlos García, sobre el joven Borges poeta. Ahora se celebran 100 años de Fervor de Buenos Aires, su primer libro. Dijo que la crítica era demasiado entusiasta, ¿no? Bueno, es difícil no serlo porque es alguien que pensó muy bien justamente este tema de la creación literaria, ¿no? Es un autor simultáneamente que imagina mundos muy aptos para la imaginación literaria adolescente. Es alguien que puede ser leído en el comienzo de la lectura literaria, pero también es alguien que piensa muy bien la literatura, es alguien muy metaliterario, ¿no? Sí, en efecto, bueno, lo mencioné recién con el libro de arena, ¿no? El cuento del libro de arena es alguien que se topa con un libro al que empieza a hojear y que en ningún momento vuelve a encontrar la página que había hojeado antes, ¿no? Se parece esa lectura a la de Internet, ¿no? Un libro que tiene múltiples entradas y múltiples salidas, un libro en donde siempre aparece algo nuevo, ¿no? Y en donde quizá no podemos volver al origen. En ese sentido, prefigura muy bien Internet, la experiencia de lectura de Internet, y creo que sus propias obras completas, ¿no? Él en algún momento va entendiendo que tiene un solo libro, ¿no? Toma algunos ejemplos de la tradición, como Walt Whitman, que si bien escribió otros libros a lo largo de su vida, escribió un solo libro, Hojas de Hierba, al que fue editando 7, 8 veces en versiones totalmente distintas, y otros casos. Borges entiende ese libro, las obras completas, como un libro. Nadie lee linealmente las obras completas de Borges, ¿no? Uno entra como entra tal vez en Internet. Después, en la Biblioteca de Babel, él hace una especie de profecía, ¿no? Se puede pensar que su literatura era de ciencia ficción o quizá más precisamente de filosofía
ficción, ¿no? Tomaba ciertos conceptos filosóficos y los aplicaba a un futuro muchas veces ominoso. Y en la Biblioteca de Babel simplemente imagina todos los libros posibles a partir de toda la combinatoria de libros posibles, de alfabetos, lenguajes y vocabulario, ¿no? Entonces, están todos los libros posibles y son simplemente el resultado de una combinatoria mecánica, ¿no? Lo cual resulta en algo oprimente para la humanidad, lo cual se parece bastante a la carta con la que nos han informado que la humanidad va a desaparecer a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Y finalmente Pierre Menard, autor del Quijote, él introduce esta idea de manera irónica, que es la idea de que lo nuevo es lo viejo, de que el modo de producir algo nuevo es repetir lo anterior, ¿no? Es un personaje que escribe 2 capítulos y medio del Quijote, no se entiende cómo, en realidad es un cuento fantástico, pero es una idea muy novedosa y muy enriquecedora y que incentiva mucho, porque es, bueno, la tradición es algo que está ahí para que hagamos con ella lo que queremos, ¿no? Y se parece otra vez al procedimiento del ChatGPT o demás, ¿no? Que es operar con lo ya establecido. Pero bueno, ahí viene esta pregunta por la creación personal, la creación literaria que nos hacemos en relación a la inteligencia artificial, y con Borges puedo extenderme demasiado, pero bueno, trato de cortarla acá. En el cuento El Otro, el viejo Borges se encuentra en un banco con un joven que silba una melodía que él reconoce y se va dando cuenta que este joven al que ve es el joven Borges. En realidad el viejo está frente al río Charles en Boston y el joven está en Ginebra, donde vivió Borges en su adolescencia, también frente al río. Y bueno, el viejo se empieza a burlar de las aficiones juveniles del joven, entre otras la Revolución de Octubre, Dostoyevsky y demás, ¿no? Porque Borges se fascinó en un momento con el comunismo, aunque parezca, con la Revolución Soviética, aunque parezca raro para la imagen que tenemos de Borges. Y finalmente, y también se burla de sus ideas literarias, ¿no? Y dice: mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas. Yo en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado, ¿no? Afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado. Es decir, algo de la índole de lo personal con algo de la índole de lo colectivo, que es lo que nuestra imaginación ya ha aceptado, ¿no? Y acá me parece que está esta pregunta, ¿no? ¿En qué medida, como decía la crítica literaria de los años 60, el autor ha muerto? ¿En qué medida público y expertos esperan de lo literario una visión personal del mundo, ¿no? Y en qué medida la inteligencia artificial puede hacernos creer que nos está ofreciendo una visión personal del mundo. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Voy a darle paso ahora a Flavia Costa. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, traductora y editora. Desde el 95 es profesora del Seminario de Informática y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue fundadora y dirigió entre el 2009 y 2014 la editorial de la Universidad Pedagógica y desde el 2020 está a cargo de la dirección de UNSAM Edita. Fue una de las fundadoras de la revista Artefacto, integra el colectivo Ludión, y entre sus publicaciones está la novela Las Anfibias, editada en el 2008, el ensayo La Salud Inalcanzable y su último libro es Tecnoceno, editado en el 2021. Yo traje unas preguntas para hacerte, Flavia, pero veo que tenés unos apuntes, así que preferiría dejar las preguntas en todo caso para el final y que vos puedas explayarte con lo que... Bueno, gracias a todos, gracias a los organizadores, a los asistentes, a los compañeros acá de la mesa, gracias a Gonzalo también. Sí, traje unas ideas, pero no necesariamente tengo que ceñirme a ellas. Por un lado, quizás, retomando la conversación con Diego, me parecía que podía servir recordar un poco qué significa esto de la singularidad que vos mencionaste y que Diego también explicó bien, que en verdad surge de una proyección o de una suerte
sí, de predicción de un gran inventor, gran ingeniero también, Raymond Kurzweil, gran escritor también, futurista, un personaje muy significativo, muy literario también, ¿no? Realmente para nuestra época. Nosotros lo conocíamos en los 90 como autor de libros esos de saldo, la era de las máquinas espirituales, la era de las máquinas inteligentes, junto con los libros de cyberpunk. Más o menos junto con eso aparecía Kurzweil hablando del futuro, un futurista, digamos, promotor de lo que venía en Silicon Valley, insisto, en los 90, cuando llega acá Internet, en realidad la Internet comercial nace en el 92, llega a la Argentina en el 95 y junto con el famoso Ser Digital de Negroponte llega Kurzweil. Kurzweil, claro, además había ya creado los teclados, Kurzweil era un gran inventor, estaba inventando el OCR, el reconocimiento óptico de caracteres, y desde el 2012 es el director de ingeniería de Google para la inteligencia artificial. Es decir, es una de esas personas que hizo la carrera en toda la línea, digamos, ¿no? Como escritor, como futurista, como inventor y como transformador concreto del mundo en el que estamos habitando. Se solía hablar ya hace muchos años de las dos culturas. ¿Se acuerdan del texto de Snow? La cultura humanista, la cultura científica, ¿no? Y la tensión entre ambas. Yo creo que estamos ahora ante una tensión entre tres culturas, ¿no? La humanista, la científica y la ingeniería y técnica, que es la que efectivamente está transformando nuestro mundo, ¿no? Yo creo que habría que prestarle particular atención a esa tercera. Kurzweil es un filósofo de esa tercera, ¿no? Es un gran pensador y un gran hacedor de esa tercera. En el 2005 publica un libro llamado La singularidad está cerca. Y él dice que la inteligencia artificial, así como podríamos hablar del salto de escala en el que estamos habitando, el tecnoceno, ¿no? Y una gran aceleración, que es la tesis del antropoceno contemporáneo, a partir de los años 50 se dio una gran aceleración, pasamos de 3.000 millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes. Él dice, bueno, también la tecnología va a dar su gran aceleración, y la inteligencia artificial en particular, ¿no? Entonces vamos a pasar de hacer una inteligencia artificial como la que hoy conocemos, que hace una cosa muy bien, incluso mejor que el mejor especialista, como explicaba Diego muy bien, ¿no? Digamos que transferimos a la máquina esa gran capacidad y ya ella nos supera, jugar al Go, jugar al ajedrez, orientarnos en una ciudad, a una inteligencia artificial general. Decía, no estamos por llegar a que es lo que el famoso GPT-5 estaría por hacer, o lo que algunos decían que estaba por hacer, que es una inteligencia artificial de propósito general, o sea, que hace más de una cosa bien, una inteligencia artificial que es capaz de replicar el lenguaje, hace muchas cosas, ¿no? El lenguaje es, como decía Harari, ¿no? el historiador israelí, es no una habilidad, es nuestro sistema operativo, digamos, es aquello con lo cual hacemos todo, casi todo. Es una inteligencia artificial, sea lo que sea la inteligencia, sea lo que sea la artificial, que hace cosas como nosotros, es suficientemente significativo, ¿no? Cosas como el lenguaje, quiero decir. Y bueno, estamos entonces ante un potencial salto. Este es el momento 2, una inteligencia artificial de propósito general que establece relaciones entre esos propósitos, ¿no? Que establece algún tipo de relación. Eso es lo que estaría por venir. Kurzweil va más allá, ¿no? Porque es muy, él dice que estamos por ser inmortales, bueno, vamos por eso, va por el transhumanismo. Pero dice, más adelante va a llegar un tipo de inteligencia artificial, como decía Diego hace un rato. Él no habla de conciencia, ni siquiera hace falta que sea consciente, con que sea autónoma alcanzaría, ¿no? Pero que puede hacer muchísimas cosas, más que la humanidad en su conjunto, y más que, digamos, la humanidad concreta existente hoy. Y ya cuando llegue ese momento, dice, no vamos a saber ni siquiera cómo medir eso que está ahí frente a nosotros. No vamos a tener ninguna capacidad de medirnos con ellas, y de alguna manera será algo así como una suerte de nueva especie que decidirá qué hacer con nosotros, ¿no? Pero bueno, eso para nosotros es un horizonte sumamente lejano todavía, ¿no? La anterior, la número 2, en cambio, es un horizonte más cercano. Para cualquiera de los que trabajamos con las letras, imaginar que haya procedimientos maquínicos, sistemas maquínicos complejos, que caen en el lenguaje, sea como sea eso, bueno, significa algo parecido a lo que decía Santiago recién. Nosotros cuando confiamos en la literatura, como perfectamente decía Santiago, no confiamos en que haya un escritor, ¿no?, que invente o reinvente la literatura. Más bien sabemos que eso va a ocurrir en la medida en que es la propia lengua la que se vale de seres vivientes o quizás de máquinas para inventarse a sí misma, ¿no? La historia de las literaturas es la historia de la lengua castellana, la portuguesa, el mandarín, ¿no? Es la historia de esa lengua atravesándonos como suerte de dispositivos
útiles, frágiles, sentientes. Pero claro, quizás las máquinas estén cayendo ellas también en el lenguaje y harán cosas nuevas con nosotros, ¿no? Junto con nosotros. ¿Qué nos dice a los editores eso? Porque un poco la pregunta era ¿qué hacemos los editores con eso? Bueno, entrar en pánico es lo primero, lo hicimos siempre, creo que es un buen reflejo, creo que es un reflejo útil, ¿no? Temer, ver los riesgos, entender ante qué estamos, y aparte porque el apocalipsis es una tentación muy cercana a Occidente desde hace muchísimo tiempo, entonces, pero también somos la industria cultural más antigua de Occidente, estamos en un encuentro de jornadas editoriales universitarias. Ustedes se dieron cuenta, siempre, uno que me conocen ya saben que digo esto siempre, que somos de los que no hemos caído en la universidad, o sea, no nos han logrado atrapar. No hay una carrera universitaria de editor, como no la hay de cineasta, como no la hay de creativo. O sea, hay lenguaje creativo, ¿no? Hay escritura creativa, pero no es necesariamente que hay que pasar por ahí para ser un escritor, tampoco para ser un editor. El tipo de habilidad que requiere un editor es parecido al que hoy se usa también para ejemplificar las nuevas experticias de la programación o de las matemáticas y de la inteligencia artificial. Gente que está fuera del mundo académico, ¿no? E incluso la universidad quiere acreditar esos saberes que están por fuera, ¿no? Que ocurren los hackers. Bueno, el editor es un poco un hacker, ¿no? Hace 400 años más o menos que estamos haciendo cosas, atravesando transformaciones tecnológicas enormes. Todo el tiempo estamos en riesgo, se muere el libro. Decíamos con Gonzalo Álvarez hace un rato, ¿no? Nos encontramos hace 20 años diciendo que venía el print on demand, se terminaba el libro electrónico. Siempre termina algo y siempre estamos haciendo libros a través de los cuales además se hacen películas, se hacen estudios, se hacen carreras y todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente los editores haremos algo con esa inteligencia artificial y pensé 2 o 3 cositas que sí, bueno, poquitas, pero una de ellas era... Seguro, lo que vamos a hacer son las tareas que tienen que ver con la escala, las tareas de escala, ¿no? Por ejemplo, los metadatos, ¿no? Creo que la inteligencia artificial si uno atraviesa los libros con una buena inteligencia artificial, rápidamente pescará los metadatos mejor que cualquiera de nosotros que estamos corriendo a último momento cuando tenemos que poner el ISBN y no sabemos qué poner. Es el tipo de tarea que perfectamente se la podemos delegar a una inteligencia artificial confiando en que la pueda llegar a hacer bastante bien. Luego, recién hablaban en la mesa anterior de la traducción. Yo trabajé como traductora mucho tiempo, creo que Santiago también. Por un lado, lo hablaba con Gonzalo cuando hablamos de la mesa, decía, es una pena reemplazar la traducción, porque es un trabajo muy placentero, mal pago, pero muy placentero, uno aprende mucho, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que uno lo vaya a reemplazar. Quizás el primer draft, ¿no? El primer borrador lo hará la inteligencia artificial. Y después será un experto el que trabajará sobre eso, lo mejorará y hará el tono del autor, porque parte de lo lindo de la traducción es encontrar la voz de aquel otro al que estamos traduciendo, ¿no? Y encontrar cómo suena y cuál es la forma nuestra de esa fórmula en otro idioma. Entonces, bueno, quizás esa tarea del traductor se vuelva cada vez más experta, ¿no? más limpia, más específica. Por supuesto que haremos otras tareas que también es muy grata, pero las bases para las contratapas, para las tareas de comunicación, todo eso que es la base de una actividad que muchas veces es costosa para las editoriales, puede salir de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que lo que pasa, o lo que vamos a tener que tomar, y lo solemos hacer, la decisión, yo confío en que lo vamos a hacer, es que decidir que existan esos humanos intermediarios, la experiencia en los diarios de la ausencia de correctores, la vemos a la luz del día, no es una buena decisión reemplazar el corrector de Google por el corrector de un diario, ¿no? Físico, digo, la persona. Digo, me parece que ahí sí tenemos que ser insistentes en identificar dónde debe permanecer trabajando un artesano, ¿no? Alguien de oficio. Hay figuras, incluso en los medios nuestros, argentinos. ¿La conocen a Góngora? Algunos en televisión la han visto. Silvana Stabieli, una profesora de letras que hace ya muchos años, 20, ¿no? Más de 20, trabaja para un canal, para Canal 13, TN, corrigiendo los zócalos, enseñándole a las personas, ¿no? A los locutores, a los periodistas a hablar, corrigiendo. Y ahora se ha convertido en un personaje público, tiene un sitio en Instagram, un perfil que se llama Góngora, donde da clases de esto y también creo que está en algunos programas, las cosas y las palabras, ¿no? Es el ciclo de ella. Bueno, creo que esos perfiles que van emergiendo como perfiles técnicos muy específicos que permiten tratar con estos volúmenes de datos de una manera cada vez más sofisticada. La buena y la mala noticia es que este mundo es más complejo.
uno tiene la idea paradojal de que la tecnología simplifica, y en parte sí, pero en realidad el mundo no se simplifica, el mundo se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Se simplifican algunas tareas, pero la vida de las sociedades se hace más compleja, tenemos más volúmenes de datos, más abundancia, pero también tenemos que tener mayor capacidad para tratar con ese material. Entonces, paradójicamente, la inteligencia artificial o estas herramientas que tienen que ver con las industrias creativas, que vienen a reemplazar ya no las tareas fatigosas, sino las tareas que incluso nos gustan, ¿no? O por lo menos las ponen en jaque, o por lo menos trabajan con nosotros, nos van a obligar a ser aún más especializados si queremos destacar, ¿no? A ser más específica nuestra tarea. Y ahí digo lo paradójico. Va a funcionar mejor quien tenga esa formación en profundidad que antes era vista como enciclopédica, ¿no? Ahí vamos a funcionar mejor. Se producirán mejores materiales allí, ¿no? Donde esté todavía esa figura extraña, un poco curiosa, que somos, entre otras cosas, los editores, ¿no? Trabajando en la profundidad de la tradición. Siguiendo un poco el capricho, ¿no? Cada uno un poco lo que puede, no podemos abarcar todos, somos mucho más limitados que las máquinas en nuestra capacidad de captar el archivo. Pero en esa profundidad vamos a ser capaces de interpretar todo lo que esas máquinas nos van a decir. Y con esto cierro. La figura central de la época es el lector, no el productor. O sí, el lector en tanto productor de interpretaciones, en tanto productor de sentido, en tanto productor de malentendidos y por lo tanto de nuevas obras. La productividad del lector es la que está en el núcleo, digamos, de la época que viene para mí. Pero bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Me gustaría ahora dar paso a preguntas. Quien quiera consultar algo. Gracias. Bueno, es tanto que no sé ni por dónde empezar, porque realmente como vuela bastante la cabeza. Lo primero, una observación que pensaba que en 1956 Bradbury escribe el cuento La última pregunta. No sé si lo recuerdan, pero es esto, ¿no? Hay una supercomputadora, hay unos chicos haciendo mantenimiento que se emborrachan en Navidad y dicen, Dios existe. Y la pregunta dice, estoy juntando data, todavía no puedo. La humanidad va, evoluciona, progresa, después se va a la B y queda como una entidad gigante mientras se va acortando el universo y cuando está a punto de desvanecerse, dice, ya lo tengo, hágase la luz, ¿no? Se convierte en una deidad. No sé si es una distopía o no, pero bueno, sí me hace como mucho ruido, ¿no? Este tema de las computadoras como la inteligencia que vence a Kasparov, ¿no? Creo que desde Deep Blue nos hacemos la pregunta de si seguimos siendo los seres más inteligentes en el planeta. Y bueno, y ahí me pregunto, ¿no? Claramente un Borges no va a ser fácilmente reemplazable, pero después pienso desde el universo editorial, hay tantos libros que siguen recetas, que son los libros más mainstream, que son muy fácilmente duplicables, ¿no? Digo, que no son de una gran originalidad. Y me pregunto, y ahí más bien hago la pregunta matemática tal vez, ¿no? Si desde las editoriales universitarias, pensando en papers académicos, esta posibilidad de las inteligencias artificiales, ¿sería pensable, digo, si uno tiene el pensamiento de todos nosotros y la experiencia de todos nosotros como editores, que esa inteligencia artificial pudiera generar algo que sea más que la suma de las partes? Y por lo tanto, pensar, por ejemplo, yo también, jugueteando con el chat GPT, le preguntaba, con todos los papers que hay circulando en el mundo sobre, por ejemplo, una enfermedad como esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ¿Qué líneas podrías pensar para pensamientos innovadores? Y realmente cuando uno hace 2, 3 veces la línea de preguntas, hay algunas cosas súper interesantes. Mi pregunta ¿es pensable matemáticamente un salto cualitativo en la ciencia, pensando que es una cuestión de si puede unificar toda esa información, de poder tenerlo? Bueno, eso y nada, y pensar que a veces creo que tenemos que pensar en términos de la encontrabilidad, ¿no? Para pensar los artículos que nosotros escribimos, ¿sí? Hoy por hoy los principales diarios se rigen por algo que se llama SEO, ¿no? El Search Engine Optimization, que
buscan cuáles son las palabras, ¿no? Las keywords que tienen más encontrabilidad y todo eso. Estamos hablando nada, un poco también el tema metadata. Y bueno, y cómo poder aprovechar las inteligencias artificiales para que los artículos científicos tengan más encontrabilidad. Bueno, nada, algunas puntas como para seguir la reflexión. Hola. Si querés te puedo contar un poquito mi experiencia con ChatGPT como científico. O sea, yo soy investigador con ISET y escribo esos papers. Y son papers escribibles por ChatGPT, la parte de escribir, pero no de la idea. Antes, yo cuando llegaba a mi oficina, lo primero que hago es me preparo un mate, abría mi mail y después me ponía con la lista de tareas a laburar. Bueno, yo ahora hago mi mate, el mail y ChatGPT, y la lista de tareas a veces no la leo. Entonces, cambió. La forma de trabajar es con ChatGPT abierto hoy en día. Y no soy el único, no es que yo soy un raro. Todos tenemos ChatGPT. Tiene muchas ventajas que son las obvias, pero no por eso hay que desmerecerlas. Cuando tengo que escribir una carta de recomendación, que es parte de mi trabajo, o escribir en un paper, muchas veces lo que uno hace es le dice a ChatGPT, armame una carta de recomendación con este punteado. El punteado lo doy yo, o sea, la carta va a decir lo que yo quiero que diga, pero la escritura me ahorra media hora o una hora de tratar de que quede lindo, y más si es en otro idioma, ¿no? Si es en inglés, nosotros trabajamos muchísimo en inglés, bueno, ChatGPT trabaja mucho mejor que yo en inglés. Entonces, esas tareas que son absolutamente obvias, ChatGPT vino para quedarse. Yo abro la ventana en ChatGPT y la tengo abierta. Y, por ejemplo, Microsoft logró lo que yo nunca creí. Yo soy usuario de Linux, Ubuntu. ¿Ven? Bueno, me bajé el Microsoft Edge porque viene con el ChatGPT 4 gratis en el clic en el botón de Bing. O sea, nunca me imaginé poder estar diciendo esto. O sea, Microsoft lo logró. Pero a esto lo que voy es una herramienta muy poderosa y que ya perdés productividad y perdés capacidad de llegar a donde vos querés llegar. Por ejemplo, yo escribiendo papers, si no paso las cosas por GPT, yo no me imagino leyendo una conferencia. Nosotros cuando leemos conferencias muy técnicas, en general cuando te vienen nombres chinos decís, uy, me toca leer este paper, qué difícil. Porque hablan mal en inglés, hablan muy mal en inglés. Bueno, ya no. Hace un año hablan bien en inglés. Porque escriben como escriban, no importa, lo pasan por ChatGPT y todo tiene sentido, queda muy bien escrito. Entonces, en ese sentido ha abierto una serie de cambios en lo cotidiano de trabajo para mejor, con todos los peligros. Ahora, otra cosa que me pasó hace también a mí en mi trabajo, tenía que escribir un subsidio de investigación, página en blanco, ¿está bien? Y dije, vaya, le pido a ChatGPT. Y me escribió y dije, wow, esto está buenísimo. Cuando fui a mirar el detalle era un desastre lo que había puesto. Entonces, pero me sacó la página en blanco. Yo no tenía ni una línea escrita. En una hora tenía un proyecto de 50 páginas que era un desastre. Y después perdí 2 días en escribirlo bien. No lo sé, es contrafáctico. Pero ¿cuánto me hubiese llevado a mí salir de la página en blanco hasta las 50 páginas bien escritas? Si están bien escritas o no después de eso, no sé. Pero seguro que la primera sensación fue qué bueno que está, la segunda sensación es una porquería, pero me había sacado del blanco, había logrado tener a alguien con quien conversar, casi un psicoanalista, ¿no? Con quien conversar de mis ideas y sacarme de la página en blanco para después pasar a escribir lo que yo realmente quería escribir, que no era lo que había escrito ChatGPT. Hola, mucho gusto. Quería saber si nos podían contar qué pasaba con el mundo de las imágenes, si ya se están usando, por ejemplo, en el mundo editorial. Nosotros tenemos como 3 grandes grupos, ¿no? La fotografía más documental, las ilustraciones y todo lo que tiene que ver con gráficos, infografía. Si hay, como vos decías, ya atajos o situaciones en las que concretamente se pueden usar y pueden facilitar nuestro trabajo. No sé si la pregunta es para ella o para mí, pero hablo desde el punto de vista técnico, no legal de la parte editorial. Desde el punto de vista técnico hay un montón de sitios abiertos y hay un montón de, si tenés conocimientos de programación, de cuestiones disponibles para generar generadores de imágenes espectaculares. Lo que se está viendo en la comunidad más científico-técnica es que se generan las imágenes con esos y se pone lo que se llama el prompt, lo que vos le das. Entonces, ahora la palabra de moda es prompting. Ahora hay una carrera nueva que se llama Prompt Engineering, ingeniería en prompt.
Bueno, entonces lo que típicamente se usa es, vos querés, lo uso yo inclusive, quiero hacer una presentación donde quiero hablar de ChatGPT, voy a Stable Diffusion y digo, hacemos una imagen flat art en colores tipo Andy Warhol sobre ChatGPT mostrando cómo los transformers tienen una red de atención, bla, bla. Le digo lo que quiero que dibuje. Me dibuja. Bueno, el prompt que yo escribí lo pego en la slide. Entonces digo, esto fue generado en Stable Diffusion con este prompt. Ese prompt, si vos lo metés en Stable Diffusion, no te va a dar lo mismo. O sea, yo te estoy dando lo que yo usé, pero tiene un montón de términos azarosos el generador de imágenes. Pero lo que se está acostumbrando es aquellos que usamos estas herramientas para... En general lo usás para cuestiones más estéticas que de contenido de verdad, ¿no? O sea, si quiero contar cómo es una red neuronal específicamente, termino dibujándolo yo. Pero para lo que es estético, el fondo de una slide o una imagen que quiero que llame la atención porque quiero que se acuerden de eso y no de lo otro, o cosas por el estilo, muchas veces sí lo uso y ahora está de moda poner en un costadito, en algún lado, qué prompt usaste para generar eso. Y de estas páginas hay gratis por todos lados y hay también códigos fuentes que te podés bajar y procesar. Y ya empezaron los problemas de primer mundo, tercer mundo, la brecha, y es que los modelos muchas veces tienen 7 billones de parámetros, 7.000 millones de parámetros. Para eso necesitas una computadora del tamaño de una habitación. Necesitas placas de video que valen por ahí $10.000. Entonces ya no es tan fácil armar esa imagen, porque para que quede linda necesitas ese prompt con un modelo que corre en una placa de video que muy pocos tienen. Salvando eso, hay un montón de cosas libres para acceder. Por ejemplo, GPT-4 lo quisieron mover de los servidores donde se entrenó a unos servidores para poner en producción y no lo pudieron mover por la capacidad que tenían. Lo tuvieron que dejar donde entrenó y dijimos, dejémoslo acá y lo ponemos público y ya está. No pudieron mover. O sea, son muy grandes de verdad. No es me lo bajo y lo corro en mi máquina. Entonces, podés usar los servicios que te dan gratis y lo que se está acostumbrando es decir, usé ChatGPT 4 tal sitio con el prompt este. Que si lo pones no te sale lo mismo, pero te salen cosas parecidas. Desde el punto de vista de la editorial, en la UNSAM, por ejemplo, la revista Anfibia, que es una revista de comunicación, una editorial, buena parte de sus ilustraciones ya son hechas por inteligencia artificial, son ese sistema, digamos, ¿no? Y por supuesto, si uno busca en Internet, desde el punto de vista del usuario mucho menos especializado, está todo el tiempo. Bueno, todas estas aplicaciones, la famosa Midway, la que hizo las fotos del Papa Francisco con la campera, bueno, esas se pueden usar libremente, digamos, con la salvedad técnica que dice él. Uno llega a usar una parte de eso, ¿no? Algunas aplicaciones más abiertas acá, pero sí, hay muchísimo disponible. ¿Qué se hace con eso, digamos, desde el punto de vista legal? Todavía está en una suerte de vacío, digamos, legal, ¿no? Pero también nosotros hemos usado para algunas tapas imágenes generativas, digamos que hay un artista que produce esa imagen sobre un programa que de alguna manera codifica, pero la imagen es eso, generativa, random, digamos. Es esa imagen hoy, mañana es otra, y si se la pedimos otro día es otra, digamos, ¿no? Entonces ya vienen los artistas trabajando con ese tipo de procesos. Hago una sola acotación. Hay un stand del Ministerio de Ciencia y Técnica en la entrada de la feria. En ese estamos montando una computadora donde vas a poder usar Stable Diffusion de prueba que estamos nosotros empezando a entrenar. O sea, no creas que vas a ver ChatGPT 4, ¿no? Para eso requerís un data center entero. Pero cosas que se pueden hacer pruebas de una máquina local que cualquiera podría tener en su casa. Eso el jueves la instalamos, así que si venís a la feria. Gracias. Pretende ser técnica y no sé si la voy a poder formular bien. Entendí desde el comienzo que la base con la que se proveyó es todos los textos que están ya en la red, ¿no es cierto?, para hacer este trabajo. Eso incluye también, por ejemplo, los textos coloquiales accesibles de todos los chats. Ahora, ¿hay alguna diferencia que se pueda marcar a partir de que, por ejemplo, el software estuvo disponible para los seres humanos? O sea, no ya para los textos que estaban dentro de la red. También, no sé si se podía apropiar de registros de voz en la red, pero si hay un punto de inflexión o algo que podamos delimitar a partir del momento en que comienza a interactuar con nosotros
a través del software. O sea, a partir del momento en que cada uno de nosotros que ha participado acá y ha dicho yo uso o he empezado a usar ChatGPT, he podido introducirle mi forma de hablar, mi timbre de voz, mis construcciones sintácticas, mi selección de lenguaje, etc. O sea, a partir del momento en que nosotros mismos, usuarios, empezamos a formatearla. Pretende ser técnica porque me imagino yo que alguien se interesó por esta cuestión. Cambió a partir del momento que empezamos nosotros. Y esto me interesa por el lugar que nosotros tenemos como individuos en cada cambio que nos acontece socialmente. No es un Deus ex machina que baja y nos introduce en el mundo de las transformaciones, más allá de que es responsabilidad nuestra interpretarlas, entenderlas y saber qué vamos a hacer con ellas. Es responsabilidad nuestra también, me parece a mí, o al menos es mi ambición personal, ser consciente de cómo participo en los cambios que me ocurren. Una ambición demasiado grande, tal vez. Te contesto la parte técnica y no filosófica. Tiene nombre y apellido en la comunidad, eso se llama fine tuning, calibración fina. Los modelos estos generalmente vienen preentrenados por, no sé, la Universidad de Stanford, Microsoft, Google o cualquiera de todos estos. Cuando uno los agarra y los querés usar, no andan. O sea, si vos agarrás, no sé, ahora hay uno muy conocido de texto tipo ChatGPT, se llama Llama, otro se llama Alpaca, que son los que vamos a mostrar justamente acá en la feria. No andan. Vos le ponés un texto y te dice cuál es la palabra más probable que sigue, te dice cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no, te da las probabilidades. Entonces ahí es donde viene este fine tuning que vos estás hablando. Entonces, por ejemplo, te digo pruebas que yo he hecho. Stable Diffusion, que es esta versión libre de los generadores de imágenes, no me tienen a mí. Yo quiero una foto de Diego Fernández Lesac en el Caribe, porque quiero inventarme un viaje que nunca hice. Bueno, no está. Es muy fácil, esto sí lo hemos hecho nosotros en el laboratorio, agregar del orden de 50 imágenes mías de distinta manera, todos con el tag Diego Fernández, y entonces cuando pongo Diego Fernández en el Caribe, aparezco en el Caribe tomando sol, sin problema. Eso se llama fine tuning. Hay un montón de estrategias de fine tunear, hablando mal y pronto, para que justamente uno pueda adaptar cómo funcionan estos sistemas, tanto en texto, en imágenes, para tareas más específicas, para que no sea simplemente que te diga la palabra más probable o la imagen más probable. Y algo de esto tiene el navegador, es el motivo por el cual yo me bajé al navegador de Microsoft, vuelvo a decirlo porque me ganaron, perdí la batalla. Vos vas a Bing y te podés elegir el estilo con el que conversás. No sé cuántos usaron el nuevo Bing que tiene ChatGPT, pero cuando le preguntás algo, tiene un estilo, el estilo neutro, el estilo preciso, o sea que trata de no inventar, y el estilo creativo, que te inventa cosas con palabras que quedan muy bien respecto a las palabras anteriores, pero que no necesariamente son correctas. Entonces le podés preguntar, por ejemplo, quién fue. Yo me pregunté quién fue Diego Fernández y tiró que yo era un físico. Yo soy de computación, pero importa, es creativo, estoy cerca, físico, computación, está parecido, misma facultad, misma. Le pega, pero bueno, es creativo. Diego Fernández es físico. Cualquier persona que hubiese consultado, de hecho vos lo hiciste, aparece algo que es relativamente correcto, pero bueno, estaba en modo creativo. Así que tienen esas opciones, eso se llama fine tuning. Es el tema del momento, porque estos modelos muy pocos los pueden entrenar. Entonces lo que nosotros hacemos no es la parte de entrenamiento, sino la parte de calibración. Esta calibración es lo que el expertise de los que no hacemos esos grandes modelos, hacemos el fine tuning para tareas específicas. ¿Querés hacer un chatbot específico para triage en salud? Bueno, hacemos así. ¿Querés hacer algo para, no sé, resumen de noticias policiales? Haces el fine tuning para eso. Y así sucesivamente. Y te agrego una cosita más que tiene que ver con la dimensión jurídica de esto que vos acabas de decir. Por ejemplo, en Italia, vieron que prohibieron el ChatGPT. Es el primer país de Europa que lo prohibieron en todo el país, digamos, el uso territorial en cualquier aspecto. Vieron que en Nueva York lo prohibieron en las escuelas, en Hong Kong lo prohibieron en las universidades. Bueno, Italia prohibió en todo el país. Y una de las cosas que requieren para abrirle a Microsoft el ingreso de ChatGPT es justamente que el usuario pueda decidir si va a entrenar con sus datos al chat o no. Es uno de los elementos que piden, ¿no? El consentimiento del interés legítimo de entrenar con sus datos o no al chat.
Por temas de vigilancia, porque el otro aspecto, él decía, bueno, la calibración para usos específicos, pero digamos, el aspecto oscuro de esto sería, bueno, usamos la información de todo el mundo por una especie de vigilancia global, ¿no? No sé si recuerdan el año pasado en China un caso muy conocido en noviembre de una manifestación de personas que estaban protestando por un tema de salud frente a frente a un banco, por un tema de, bueno, en la Argentina lo recordamos bien, ¿no? Un banco que no estaba pagando. Y todavía ellos utilizaban el propio celular como carta verde o carta roja para entrar y salir de la casa. No podían salir por el tema del COVID. Y a todos los que estaban protestando inmediatamente se les puso rojo. O sea, no podían ni subir al transporte público, no podían circular. O sea, ¿no? El castigo por la protesta. Entonces, digo, el temor a que estos datos también tengan que ver con una vigilancia, bueno, siempre aparece China como el único problema, ¿no? Pero bueno, estaba ahí. Solo eso, que la dimensión jurídica también contempla esto que decís. Una última acotación quería hacer a propósito de lo que preguntaba la compañera sobre cómo programar al chat. Un ejemplo que pueden ver es el libro que acaba de publicar Caja Negra, que se llama Los campos electromagnéticos, es de Jorge Carrión, y junto con el Taller Estampa, que es un grupo de programadores españoles, de Barcelona precisamente, entrenaron al chat para que escriba como Jorge Carrión, le cargaron sus textos, más textos de autores contemporáneos, y buena parte del libro, les diría que 2/3 partes, están escritas por el chat GPT-2 y GPT-3 entrenados para escribir como Jorge Carrión. Luego entran en juego montones de cuestiones que tienen que ver con lo legal, derechos de autor. Esto también lo consulté con el chat cuando estábamos preparando. Le digo, ¿qué temas tendríamos que tocar en esta mesa? Y uno de ellos fue lo de derechos de autor, que obviamente no vamos a meternos en eso hoy, pero bueno, es una cuestión difícil. Voy a formular la pregunta, en realidad no sé si la puedo formular, si no le pregunto al chat que me la formule y después se les puede hacer. Pero mi duda venía por este lado, en realidad entre los miedos y demás cuestiones, porque es algo que había dicho Santiago, es que si con el uso de esta inteligencia no corremos el riesgo de caer en la media, más allá, fuera de la literatura o no, de los trabajos nuestros. Porque yo por ahí puedo tomar algo similar como ejemplo, lo que es Netflix, que en un momento cuando salió empezó a crecer, la gente tiene millones y millones de usuarios en el mundo, pero trabaja con datos de los gustos de la gente y actualmente es como, yo creo como que se volvió en la media. O sea, si uno empieza a ver series de Netflix o producidas por Netflix, terminan siendo todas iguales porque empiezan a producir lo que está esperando la gente. O sea, empezó a caer en la media. Y hace un par de meses me parece que había perdido el primer lugar en algunos países como la plataforma más vista. Pienso que quizá porque la gente quiere ver algo distinto, quiere salir de la media. Entonces, en las editoriales universitarias, si empezamos a hacer ese uso, no sé, en cierto tiempo, no caeremos en la media y agarraremos un libro universitario y diremos ¿de qué editorial universitaria será? Porque en realidad estamos en la media. Tomo tu pregunta solo para repetir lo que ya dije. Cuando tuve el proyecto de investigación que le pedí a ChatGPT que empiece, porque estaba página en blanco, esa fue la sensación. Lo que escribió está perfecto, pero era la media, era un texto genérico que no era interesante. Entonces, yo creo que ese es el desafío, cómo no achancharnos. Cuando yo fui a mirar el proyecto, no decía lo que yo quería decir, pero estaba muy bien escrito. La verdad que me sacó de la página en blanco, pero después terminé reescribiendo prácticamente todo. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío bastante complicado, ¿no? El trade-off entre esto. Lo uso, pero después soy crítico de lo que escribe, que no lo hacemos. O sea, ahora no me acuerdo el nombre, pero tendemos a creerle a la computadora, ya está súper estudiado esto, y no lo criticamos. Entonces, lo que venga a ChatGPT lo más probable es que lo tomemos como válido, o las imágenes, y no lo critiquemos. Y yo creo que ese es el desafío, cómo hacer para no caer en el uso automático sin una segunda lectura. Yo solo hago un chiste, después la dejo a Flavia,
Por favor, no lo pongan como titular de la charla y que quede acá, pero la democracia no era tan linda como la imaginábamos. Digo, Twitter es ver lo que opinan los demás y eso no nos gusta, ¿no? Y la publicación instantánea que ha habilitado Internet, al suprimir en parte la mediación, ¿no? de una persona, obviamente la circulación la deciden por ahí los algoritmos, sin duda, bueno, para nuestros gustos o de expertos o de personas con cierta afición que puede o no ser académica, es un problema, ¿no? Estamos a veces mismo, bueno, en mi área, la crítica literaria poco menos parece que ha muerto, ¿no? Y fue sustituida por una especie de celebración a crítica en Instagram. De todas maneras, creo que esa tensión entre los expertos y el público siempre ha estado. Supongo que en el caso de ustedes, de la edición universitaria, siempre tiene que ver algo, siempre el público también es más experto, con lo cual esa tensión quizás es menor, o no lo sé. La dejo a Flavia con... Gracias, sí, no. Sí, por un lado, el reflejo es decir, bueno, hay cierto temor, como decía Santiago, a la masificación, a la cultura de masas, digamos, ¿no? Uno podría decir, lo que siempre da como una mediana, un poco decepcionante, quizás, no, pero no necesariamente mala, si uno dijera que, bueno, que esa mediana tiene una aspiración democrática, ¿no? Eso también lo que podemos pensar en este momento del salto de escala del que hablábamos antes es justamente que eso no dispara una gran desigualdad, que esa mediana no sea un punto medio aún así inaccesible para una gran mayoría. Entonces, esa es una preocupación hoy más cierta quizás que hace 50 años, porque en la gran aceleración, digamos, de poblacional, hay un 30-40% de personas que todavía hoy, después de la pandemia, no tienen acceso a Internet, por decir algo, ¿no? En el mundo. Que parece raro eso, ¿no? Pero hubo un techo de cristal en el crecimiento de Internet, incluso durante la pandemia, que es que personas que no tienen acceso y no la van a tener por donde viven, por donde están, pero también por sus condiciones económicas. La gran aceleración también fue una gran aceleración de la desigualdad. Eso sería como una parte, un aspecto de esa pregunta es, bueno, esa media, ¿es una mediana, digamos, poblacional o es una media en qué medida? Ahora les dejo otra cosa que tiene que ver con esto, pero que es algo con lo que siempre me parece que estamos tratando, que es, me preguntabas, Gonzalo, entre las preguntas, el accidente de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la perspectiva en la que venimos trabajando muchas veces es, la tecnología trae un accidente específico. Uno inventa una tecnología, lo decía Paul Virilio, ¿no? Uno inventa el tren y se inventa el descarrilamiento. Se inventa el avión, se inventa el accidente aéreo, ¿no? Cada tecnología viene con su accidente. ¿Cuál sería el accidente de la inteligencia artificial? No hay un accidente porque es una metatecnología. Hay demasiadas, ¿no? Son en realidad muchas técnicas, hay varios accidentes. Pero hay un accidente general que uno puede decir es el accidente del tiempo, de la temporalidad, que es la aceleración. Habitualmente pensábamos el problema de la velocidad o de la aceleración en los humanos en el gap entre el individuo, digamos, y la sociedad, ¿no? La familia, la cultura, la sociedad, el Estado. Uno llegaba y tenía que incorporarse a un tren que ya estaba andando, ¿no? Entonces tenía que hacer ese acople biográfico a la velocidad o al tiempo, a la memoria de la sociedad, ¿no? De la cultura del momento. Y en este momento, a ese gap se suma el hecho de que estas tecnologías, hoy, como decía recién, los sistemas expertos, al entrenamiento de datos, ¿no? Y a los generativos, en pocos años esta tecnología creció, ¿no? Hizo un salto generacional en 3, 5, 10 años. Nosotros, en cambio, cada 20 aproximadamente empezamos de cero. Les enseñamos a caminar, a hablar, a leer. Pero estos aparatos tienen una enorme capacidad de compartir. Una vez que aprenden a compartir, comparten. Todos van creciendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tratar con máquinas que van mucho más rápido en la aceleración generacional que la cultura, ¿no? Y que las personas. Entonces, bueno, es un tercer tiempo, con el accidente del tiempo con el que tenemos que empezar a convivir y pensar, entonces, bueno, esa media, ¿no? Ponela en la relación con este problema del tiempo. ¿Dónde la vamos a ubicar? ¿Para qué vamos a entrenar a nuestros nietos, digamos, ¿no? ¿Qué van a necesitar? ¿No? Esa pregunta todavía me parece que es la que no llegamos a vislumbrar y que quizás es, bueno, parte de nuestro trabajo va a ser estar pensando en eso, ¿no? Cómo acoplarse a esa otra temporalidad. El problema de la media también va a ser un problema del tiempo.
una idea. Nada. Yo quería hacer una pregunta. En la charla anterior se habló con Katz, se habló del tema de la gobernanza, un poco de esto, ¿no? El futuro de cómo se va esto a limitar de alguna forma, y se hizo la comparación con la energía nuclear, ¿no? De los usos pacíficos y los usos malos, digamos, ¿no? Y bueno, yo pensaba, no sé, en la ONU, por ejemplo, están los tratados de no proliferación nuclear, pero los poderosos siguen teniendo las bombas, digamos. El ejemplo claro está de Rusia ahora, que no se le puede atacar porque en la guerra de Ucrania, porque bueno, tiene armas nucleares. Y trayendo, digamos, el ejemplo a esto, digamos, ahora que estamos acá científicos, creativos, editores, ¿no será que va a pasar lo mismo, digamos, que la gobernanza va a estar en manos de los poderosos, digamos, y los que tengan más recursos, y los que tengamos menos recursos, como nosotros los países, digamos, menos favorecidos, estaremos perdiendo esa batalla, digamos? Se me ocurre, digamos, en ese sentido de quién va a tener la gobernanza, cómo esto se va a limitar de alguna forma, y sobre todo en nuestro campo, ¿no? Que es el campo del conocimiento, ¿no? Y de la creación. No sé si se entendió la pregunta, perdón. Sí, hablas en un futuro que es actualidad, o sea, ya es así, de hecho. Estos modelos corren en los servidores de las grandes tecnológicas y algunos intentos de tratar de frenar eso se hicieron. Por ejemplo, en ChatGPT, para volver a ChatGPT, lo hizo la empresa OpenAI. Microsoft está asociado con OpenAI, ahí tenés un frente. Facebook tiene el suyo propio, que salió un par de años antes, pero no terminó de andar. Los europeos vieron que las grandes tecnológicas estadounidenses estaban haciendo eso y hicieron uno propio con toda la comunidad europea, se llama Bloom. Ese es menos conocido, pero si uno quiere hacer cosas de texto con un tipo chat, un modelo de lenguaje gigante europeo, existe, se llama Bloom. Ya de hecho, la brecha entre país, primer mundo, tercer mundo, desarrollado o no desarrollado, está. Tenés a los europeos, probablemente los chinos tengan el suyo propio, yo la verdad que desconozco, pero tenés los europeos todos juntos tienen uno, y en Estados Unidos hay 2 o 3 que son las grandes tecnológicas que tienen eso, y no podés bajártelo y entrenar vos, o sea, está fuera de nuestro alcance. Nosotros solo podemos hacer un fine tuning de los modelos más chicos y no mucho más que eso. O sea, no hace falta esperar a ver qué pasa con esto, a ver si queda en manos de los países desarrollados. Ya está, es un hecho, es así. La pregunta es cómo peleamos contra eso. Siempre la escala regional, ¿no? Como el caso de Europa, siempre funciona mejor que la escala nacional en el giro planetario, ¿no? Y el otro día decíamos en una charla que en parte, bueno, estos dispositivos, por supuesto, uno podría incluirlos en un aspecto dentro del complejo militar industrial norteamericano, ¿no? Los que conocemos. Pero bueno, también Hollywood, también la Boeing, son parte de, bueno, no hace falta tener Hollywood para tener cine argentino, ¿no? No hace falta hacer Hollywood, no hace falta tener la Boeing para tener fabricaciones de aeronaves. Les digo, me parece que también hay que tener una aspiración, no solamente en la gobernanza, sino también en la participación en la conversación pública, ¿no? Pero bueno, ahí pareciera que estamos un poco atrás, hay que invertir ahí. Bueno, estamos justo en horario, así que muchas gracias a todos por asistir. Yo voy a invertir el orden de la presentación de Alejandro. Alejandro comenzó dando los agradecimientos, yo los voy a dar ahora al final porque me olvidé de hacerlo al principio. Así que bueno, muchas gracias al comité organizador de las GEU por invitarme a participar de esta mesa, a los invitados por todo su experticia en estos temas y bueno, por lo que nos han podido aportar. A ustedes por estar acá y bueno, nada, muchas gracias y espero que sea una gran feria para todos.